No, yo lo sé, lo que pasa es que no sé si van a postear el vídeo o no, para remover las cajas Ah, del rancho que tengo aquí atrás. actually, ya estamos en vivo, así que, bueno, Ah, muy bien, mira, me acabo de mudar ok, y tengo muy aquí bien, las cajas atrás, pero los voy a quitar aquí atrás porque se ve muy bien. feo. No, pero, Me pasa. Si no hago así y no sé. enseño dos gatos que tengo aquí atrás. Mira, Gato uno y gato dos son hermanos y se pelean. eso es aún más interesante que las cajas. Física y Ujú. metafóricamente hablando, todos tenemos cajas en el background. Estaba muy ocupado estas últimas semanas, ahorita estoy un pelo mejor. Y nada, me mudé hace como un mes y pico. Me he mudado como. Tanto es así, cuando me preguntan para que haga una cosa, un background check, tengo una lista así de todas las fechas, de todas las cosas. Y me he Yeah. mudado como 6 veces en Montreal desde que llegué hace 6 años. Una cosa así. Wow. Tengo un pana que te está buscando como Palito Romero y me dice que no te consigue y tal. Creo que le pasé tu WhatsApp y todo, no sé si te No, contestó. sí, pero claro, ahora estoy como en el backlog de, ajá, entonces déjame que le contesto a la gente, dónde estoy, cómo me llamo, dónde era que Yeah. estaba el jabón, etcétera. Pero solo para que sepa, yo no conozco muy bien su proyecto, pero él quería montar una especie de cosa interdisciplinaria. Él está en una universidad y quería hacer una especie de think tank con gente de diferentes disciplinas para pensar sobre temas que me parecen interesantes. Ah, ok. Entonces, sí, sí, A mí esas sí. cosas me encantan. Sí, sí, sí. Yo pensé que Este, tú serías un buen Jorge Negrete. elemento. Exactamente. Que tú eres un buen elemento para participar en ese tipo de escapadas ideológicas e ideologizantes. O sea, que esas cosas a mí me encantan. Además, siempre me interesa que la gente, juntarme con gente que ha leído todo lo que yo no he leído. Muy bien. No, para Sí. prepararme para hoy, me puse a leer escuchar algunas de las cosas que han hecho recientemente, Ujú. y me reí un montón, cuando creo que tú, Daniel, decía, pero ¿cómo no pueden saber quién es fulano? Ya olvidé el nombre, por supuesto, ¿no? Entonces, Sensi, que bueno, sí, pero es que quizá no, era al revés, tú bien Era decías que Damon Hirst, Damon Hirst. ese nombre con esas letras que están ahí, Damien Hirst, exactamente. y yo, y Ujú. que Coño. no sé quién es ese, me hace contar una vez que estaba en un Pasé por retiro, Cifrino mal, que chimbo, ¿sabes? Sí. una Pensé que vez, era más como mainstream. una vez estaba en un retiro y Jesuita estaba muy así organizado con su retiro y en una conversación informal decía, no, porque las pinturas de fulano, no me acuerdo, la tipa sola en el cuarto con la ropa tirada, no me acuerdo cómo se llama, el cuadro tan famoso, que está así como La medio maja vestida. desnuda. No, no, es una cosa del siglo pasado. Entonces, alguien que no se conmueva con esas pinturas porque no tienen corazón. Y yo hay que, ¿esa pintura cuál Bueno. es? Y que no conoce, o sea, que estoy como rodeado. Y además que empezaron a tirar nombres allí de cosas, cuando estaban con el otro, ¿cómo se llama? Que hablan de marketing, Ujú. y después de esta cosa, entonces el montón de nombres, y yo no me acuerdo de los nombres, tengo cero memoria para los nombres, a menos que me traumaticen o me hagan llorar Claro. por Mm. alguna razón, y del resto los olvido todos. Sí. Este, Pero lo bueno es que tú pues, puedes inventar tus propias referencias. O Claro. sea, igual que ella dice tal y tal, tú dices, ¿conoces al físico Heinrich von Niemann de Austria en el siglo XX? El tipo que inventó, él hizo una vaina, ese cara no existe, lo acaba de inventar. Y viste, Claro. como nadie conoce a todos los físicos austriacos, entonces la vaina pasa. Eso es un gran elemento a no no, menospreciar. pero no, yo guardo con mucho cariño las memorias que tengo, lo que pasa es que son pocas y raras, entonces me acuerdo de las historias, de los ejemplos. En estos días que tenía un poco más de tiempo me puse a leer Black Swan de Taleb, Uh, y bueno, para la ujú. velocidad que normalmente llego yo, me enganché esta vez, que Mm. normalmente me pasa que no me engancha, y comenzó a hablar del problema de la inducción, la cosa de que cómo predices, cómo puedes predecir el futuro desde ayer, y entonces comienza a hablar, da el ejemplo, bueno, el problema, para los que escuchan, yo siempre lo cuento como lo voy a contar ahorita, y después cuento la Ujú. versión de él, porque es que además siempre como me Fino. funciona la memoria. El problema es, había una vez un cerdo, un cochino, que vivía feliz en mi casa. Yo lo cuento quizás así porque en mi casa una vez en Panaquire pues había un cochino, una cochina, la llamamos Catirita. Esa Catirita, bueno, estaban ahí en el corral, no es que era una mascota, pero bueno, tú sabes, los cochinos son complejos, tienen su Ujú. personalidad y su cosa, y vivía feliz hasta que un día pues llegó diciembre, y yo me acuerdo cuando el sacrificio de la cosa, me acuerdo de los gritos de la muerte, y después me acuerdo de todo el proceso, y de los chicharrones, y de las morcillas, y de todo, ¿no? Si la pregunta es si Catirita nos ve llegar allí, nos ve bajando las escaleras, pues normalmente se emociona porque aquí hay alguna acción de comida,
excepto el último día. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes saber Claro. cómo, si te basas en la experiencia anterior, pues normalmente cualquier método te diría que sí, que evidentemente viene a darte comida, pero ese día no, y además, con que sea una sola vez que te equivoques, te cambia todo, porque si en ese momento Ujú. se escapa de la verja tan débil que teníamos, a lo mejor se salva, pero no, Sí. ¿no? Y entonces el Taleb comienza a echar el mismo cuento, porque además me gustó un montón, porque de las pocas cosas que yo sé, hacía montones de referencias, yo decía, este lo tengo. Y comienza a dar el ejemplo con un pavo. Mm. Entonces ponen la nota que puso un pavo para el público de los Estados Unidos, pero que el ejemplo es de Russell con un pollo, Mm. Ajá. ¿no? Ok. Y que Yo son tengo los uno típicos con un casos en los cuales cochino. me gusta más mi ejemplo. Es un poco más dramático, porque además un Claro. pollo es como más inmortal, en cambio un cerdo es como más Sí, Y, grande, llora y bueno, si más. vas, y claro, además entonces, los gritos, exacto, los gritos no son iguales, ¿no? Exacto. no, no, el pollo, y ya Sí. está. Y Pero ya. lo del cerdo Pero el cerdo es grita. rudo. Por algo Claro. compartimos el 99.99 del código genético, ¿no? Un poquito más y hablan. El, nosotros teníamos unos morrocoyes eh, en casa de mis padres y, y un día llegó el día en el que había que hacer un sancocho. Y, y claro, mi papá tenía cero experiencia matando morrocoyes y para él la mejor manera fue, bueno, caer a mandarriazo al Oh, caparazón, ¿no? ah, Y los gritos eran, yo he oído cochinos también morir y los gritos eran así como si estuviese matando, que no te imaginas como Morrocoy grita, pero grita. sí, Este, entonces, bueno, sí. Eh, sí. tenemos hay un pana que ha venido un par de veces, Pedro Montuenga, que es fan de Taleb, y entonces tiene ahí, Sí. sí, le hacemos preguntas cuyas respuestas, perdón, le hacemos preguntas y sus respuestas siempre nos dejan atónitos, Sí. porque opera en una frecuencia distinta. Pero bueno, Sobre tamaño de la apuesta perdón, pregunta sobre tamaño de la apuesta, por ejemplo. Yo me lo he explicado un par de veces y todavía no. El tamaño de la apuesta. Sí, cuánto, o sea, por ejemplo, es el tipo, el problema canónico es cuánto debo invertir yo en un seguro de vida. Ujú, O sea, cuál es el precio justo de un seguro de vida. ujú, Entonces, es el tamaño de la apuesta, ¿no? Es como todo, entonces o un seguro en general, ¿no? No, ujú, seguro de vida es un poco extremo porque bueno, no te claro. importa mucho qué pasa después, pero sí, de cuál es el precio correcto, el precio justo de un seguro, considerando todas las variables. En fin, inventarse nombres, es también lo que hace el ChatGPT, ¿no? sí, es lo que decía, como que van 10 minutos, hemos hablado de muerte de cochino, muerte de morrocoyes, Ujú. calcular seguros de vida. Coño, vamos a Sí. darle más a la gente que nos escucha, pero vamos a ver cosas más positivas. ChatGPT que nos va a matar a todos. Eso es verdad, ChatGPT nos va a matar a todos. Yo pensé que íbamos a hablar de belleza hoy, pero bueno. No, bueno, por un lado, yo sé que además está como bajando la cantidad, o sea, está como en riesgo. Mm. Alguna gente dice, bueno, sabes, por supuesto, este pan además me invitaba a no leer tantas noticias porque qué importa, ¿no? Pero bueno, Ujú. algunos analistas decían que estaba bajando el número de usuarios y que la gente está a veces como desencantada. Yo me reí un montón. O sea, en muchos de estos casos donde la gente lo usa mal, si ese posteo Mm. todavía en Facebook y pongo nada Ujú. más un emoji de unas popcorn, porque nada más me Ujú. encantan las cosas que pasan. El caso del abogado que metió un documento en un tribunal en Nueva York, creo que fue en Nueva York, y entonces resulta que las referencias eran inventadas y él no sabía que eran inventadas las referencias. Pero no conseguimos esa jurisprudencia, pero buscamos bien y no la vimos. Entonces, yo las utilizo un montón porque además yo soy muy malo escribiendo y soy peor revisando. Ujú. Todos esos test ¿sabes? De las palabras repetidas, yo no las veo, pero para nada. O sea, yo tengo como, es una de las maneras en que está como cableada mi mente.
y lo utilizo mucho para revisar textos y para revisar cosas, o para así, pop knowledge, ¿no? Que me da flojera buscar no sé qué, y entonces buscarlo bien y conseguir exactamente la referencia, entonces pregunto, y después si es muy importante, voy y lo verifico, y si no, bah, no pasa nada, es como si lo hubiera escuchado en un bar y cualquiera se inventó algo. Pero yo los utilizo mucho, no nos va a matar porque, bueno, no nos va a matar, que se llama. Una cosa es si nos va a matar o no, y cualquier cosa nos puede matar. Claro. No pasa nada. Y las cosas que nos pueden matar no tienen que ser muy sofisticadas, ¿no? Algo muy sencillo nos puede matar. Pero otra cosa es como todo el tema de reemplazar a la gente en qué, etcétera. Básicamente la limitación fundamental es como la falta de contexto preciso y de memoria precisa, ¿no? La memoria asociativa que tenemos nosotros. Yo te digo, mira, yo una vez estaba en Panaquire y cuando venía de la universidad, entonces que en la universidad había un señor que era el chofer del autobús, entonces todo el mundo se acuerda, y sostener ese montón de cosas de manera precisa y poder responder desde eso. Es una cosa que no tienen, ese es su poder. O sea, la generalización justamente es el poder. En ese sentido, es como una otra forma de inteligencia, porque tienes toda esta cantidad de conocimiento de lenguaje en el sentido de capaz de generar estructuras con cierta coherencia y acceso a todo este pop knowledge, pero que nadie sabe, nadie se conoce la Wikipedia a ese nivel, absolutamente nadie. Si la competencia hay unas olimpiadas de conocer la Wikipedia, las ganas, por supuesto, ChatGPT, ¿no? Hay ninguna duda. Pero otras cosas, otras no, y además hay como mucha confusión, porque a veces, como decía mi tutor de la tesis de doctorado, que a veces la gente como, hace técnicas y después dice que son inteligentes y después ves el trabajo que requiere usarlas bien, y él concluía, el que es inteligente es el que la está usando, ¿no? Entonces, el otro día decía Luis que hace la pregunta de manera correcta. ¿Cómo sabe uno cuál es la pregunta correcta? Es el tipo que decía que yo no preguntaría nada que yo no sé la respuesta, ¿no? O que no importa la respuesta. Entonces, no pasa nada. Lo que sí yo creo que está tocado es, lo hablaba hace tiempo con unos periodistas, como un grupo de periodistas hablando de estos temas. Lo que yo sí creo que está tocado es una cosa que siempre utilizo términos que me invento, podríamos llamar la oralidad, en el sentido del texto muy corto. Yo te digo, pásame ese papel que está allí. ¿Viste el perro que va por la calle? O los textos que son muy cortos o un tweet, son absolutamente indistinguibles sin mayor contexto. Y eso, si el lenguaje no está tocado de muerte ni para nada, porque hay gente que está por allí y no sé qué se fuma. Pero el texto corto, fuera de contexto social, eso sí está como muerto para siempre, en el sentido que uno lee un texto escrito así y no tenemos absolutamente idea de quién escribió el texto, si es muy corto y si es un contexto social así como muy distribuido, ¿no? Entonces, eso cambia todo porque es como nuestro juego de ping-pong cotidiano, ¿no? Entonces, eso cambia el rol del lenguaje. Eso sí, para mí, las consecuencias de eso son, no puedo, no logro como, o sea, me parece una idea clara, pero no logro como ver toda la profundidad de las consecuencias, porque el uso del lenguaje corto es diferente a una conversación como más larga, conocer al otro, etcétera, ¿no? Las campañas publicitarias, si vas a una tienda te dicen algo, si te explican algún producto, o sea, todo ese tipo de microtransacciones sociales están totalmente afectadas por esto. Entonces, y eso podría también matarnos como cualquier otro virus que también venga, ¿no? Claro, no, yo, o sea, lo que veo yo como limitación, me interesaba justamente hablar contigo sobre eso, es que me parece, según lo muy poco que quedé tocado el tema, que el problema aparece cuando entiendes que estos sistemas computacionales no tienen un sistema de representación de la realidad, sino que simplemente están conectando, probabilísticamente hablando, conexiones lingüísticas o de palabras. Y no entienden, o sea, no tienen forma de representarse que lo que tú estás diciendo o narrando, tu cuento de, qué sé yo, Carapita, lo que sea, Guanare, Guatire, en fin. Tiene Panaquire, gracias. Existe en la realidad. Hay un sitio real llamado Panaquire en el cual este pana fue y vivió una experiencia. Y toda esa parte la estás dejando por fuera porque tienes nada más el decantado, que es la parte lingüística que estás trabajando de manera algorítmica. Y entonces al no tener esa capacidad de representación, ahí es donde la parte de inteligencia me parece que es más complicado hacer el salto, porque estamos hablando de representaciones que ni siquiera nosotros entendemos de dónde vienen, ¿no? La conciencia.
las imágenes que tienes en la cabeza, cosas así, como cuando tú piensas en Panakire, tienes imágenes y experiencias que vienen de tu cabeza, como tú bien dijiste, y fungen como una especie de catalizador de la realidad que te dice, a partir de esto pasó esto, y yo lo sé porque estuve allí. Y eso no lo puede hacer este tipo de sistema. Entonces, ahí en la falta de representación de la realidad, no es que yace justamente el problema más profundo de todo esto. O sea, esto lo llaman en ciencias cognitivas y en inteligencia artificial el problema del grounding, que es como poner como las raíces, ¿no? Que es un problema antiguo del lenguaje, ¿no? El tema de la web grounding, ¿no? Para la gente lingüística y para la gente de computación, normalmente hacemos mucha diferencia entre la forma y el fondo, entre la forma y el significado, ¿no? Entonces, uno más uno es lo mismo que decir dos, ¿no? Cuando estamos haciendo sumas, a menos que estés imprimiendo papel, en cuyo caso tienes que pagar mucho más papel por imprimir uno más dos que escribir dos, pero en algunos contextos uno más uno es dos y ya está, ¿no? Entonces el uno más uno versus dos son dos diferentes formas y el dos es el significado. Pero al hacer esa construcción de separar forma versus fondo y volverlas ambas objetos, lo que termina pasando es, para los que trabajamos con cosas formales, es que puedes utilizar uno en términos del otro, porque al final son dos aparatos. Son dos aparatos. Entonces, es posible que el lenguaje, a pesar entonces, esa idea del grounding, algunos de los gurús de estas cosas dicen que justamente el problema es la falta de grounding y que por eso nunca podría, etcétera, etcétera. Pero yo que estoy como más inclinado a la lógica, yo digo, pero es que siempre que tienes una cosa muy grande, comienza a haber internal grounding. Y pongo un ejemplo. Para generación de código y generar código Python, código el que sea, ¿cuál es el grounding que te hace? Si tienes que hacer una función que retorna la suma de los números y haces un for loop y sumas la cosa y te retornas el número, ¿cuál es el grounding que te hace falta para generar eso? Porque el lenguaje tiene su propia, o sea, apunta a relaciones internas, podrías tener parte de ese grounding. Podría. Sin embargo, eso no lo está haciendo sistemáticamente. Entonces, ciertamente la falta de grounding es un problema, pero por otro lado, hay una falta de lo que alguna gente llama de sistematicidad del lenguaje y ciertamente en algunos casos una falta de representación interna, porque cuando está haciendo código, que no hay que pensar en Panakire ni en nada, pasa también que empieza a confundir cosas porque la representación es tan flexible que es su poder que después empiezan a haber errores que se meten allí y nadie está verificando. Realmente al final es un tema, hay una tensión entre ser muy preciso y ser muy vago. Entonces, si eres muy vago, tienes un tipo de abstracción, pero después comienzas a cometer unos errores, y si eres muy preciso, después entonces, tienes la impresión incorrecta. Y después diferentes sistemas tienen diferentes posibilidades. En este caso, es más que todo con esa vaguedad que logran llegar a este nivel y en algún momento, o sea, es bastante sorprendente, pero si no descargas la superficie, empieza a fallar. Ok. Última pregunta y después le paso la mano a Daniel. Cuando pensamos en la ética y la moral, que es una gran pregunta cuando se trata de justamente de inteligencia artificial, la gente se pregunta los límites éticos y morales, si podemos inscribirlos de manera lingüística en el código de la máquina, como iRobot y cosas de esas Asimov, ¿no? Cuando hablamos de ética y moral, no tenemos que tener justamente una representación de la realidad para entender lo que es la moral. Es decir, si mi decisión como ordenador es que tengo que matar a 1 millón de personas para que el planeta sobreviva y todos los demás sobrevivan, si no tengo la idea del horror que es matar a ese poco de gente, no voy a tomar la decisión ética correspondiente. Va a ser una apuesta lógica y matemática que probablemente tenga sentido, pero moral y éticamente es inaceptable. Y es el problema del político y del científico, entre todo, ¿no? Que el científico te va a decir hay que subir los impuestos y el político te dice no, ni de vaina porque nos tumban el gobierno. Entonces, esa parte no es la que está justamente faltando allí. Sí, esa parte, o sea, la moral como, no sé, yo de nuevo siempre me invento los significados, hablamos de moral como esta mirada interna y personal de valoración de las cosas y después ética también con respecto a lo que es esperado de los demás, ¿no? Es como a nivel como más social. Quedándonos solamente en ética, para no entrar dentro del corazón y el alma o lo que sea que tiene esto, em, un problema que hay es que estas cosas, estas cosas son entrenadas jugando montones de pequeños juegos
en los cuales las consecuencias mayores no llegas a sufrirlas, ¿no? Si tú llegas e insultas a alguien, montones de veces durante el entrenamiento, a lo mejor la versión que vemos no, pero a mitad de entrenamiento se la pasa insultando al que se atraviese por cualquier cosa, eso, bueno, ya está, fue una mala experiencia y no pasa nada. Pero si tú insultas 3 veces a alguien, insultas a todo el mundo por tu vida y además le empiezas a dar cachetadas, dependiendo de dónde vivas, te dan una puñalada y te mueres pronto. Sí. ¿No? Entonces el tema del costo de la acción tiene que ver, es totalmente diferente. Y eso no es necesariamente un problema eso no necesariamente es un problema de grounding. El problema de grounding lo soluciona porque los gatos míos no se pueden dar el lujo de empezar a tirárseme al cuello porque algo les va a pasar, ¿no? Y los que tenemos aquí, pues a pesar de que se ponen agresivos, con uno de ellos tenía un conflicto cuando nos mudamos juntos porque es de mi novia, bueno, son animales que más o menos domesticamos y seleccionamos para que no pasen esas cosas, ¿no? Y todos los gatos que les gustaba matar humanos, acabamos con ellos o están por ahí matando a algún otro bicho, ¿no? En las sabanas africanas o cualquier cosa. Entonces, pero separándolo del tema del grounding, es el tema del costo de la experiencia. Estas cosas están entrenadas para vivirla como si vivieran infinitas veces, muchas veces, como si estuviera jugando Mario Bros. Y la estructura de riesgo cambia. Sin embargo, por otro lado, yo también puedo ajustar esas cosas. Entonces, de hecho, el gran salto que hubo entre el ChatGPT y el GPT-4 y las versiones anteriores fue una cosa que inventaron de poner encima, porque al principio estas cosas eran solamente ventanas de texto y que debería venir después, ¿no? Básicamente completación de texto como el corrector ortográfico, ¿no? Después de eso, cuando empezaron a verse que tenía como cosas que decía, generaba texto como razonable, pero que a veces era difícil poner como controlarlo, a veces decía cosas incorrectas y tal, pusieron algo encima, con lo cual hicieron, no se sabe cuántas horas de humanos usaron para etiquetar, no, mira, me parece que no está diciendo esto bien, esto es correcto, me está insultando, etcétera, y modificar las modalidades del lenguaje que salen. Entonces, por eso ChatGPT se empieza, mira, no, déjame explicártelo desde el principio, que si fuera un problema de lenguaje, nadie responde así. Si tú le pones una cosa y la completación del texto nunca es, déjame decirte lo que voy a, no, nadie habla así, ¿no? Pero, a punto de darle palos, entonces se fue a esa zona del lenguaje. Entonces, de hecho, estos últimos aparatos no se pueden llamar solamente modelos de lenguaje. Y en ese caso, tú puedes penalizar con altísimo costo regiones enteras. Si cada vez que dice una palabra, un slur de esto, le das palos sistemáticamente, como son palabras tan cortas, el bicho no se le va a ocurrir ni siquiera mencionarlas porque es solamente como una palabra. Todo lo que son como contextos más complejos, se empieza el chiste porque no sé qué y tal, y es más complicado, no, es más raro que esa señal haya llegado hasta allí. Pero de todas maneras, por decirlo claro, estas imágenes de destrucción total y tal, estos bichos son así como unos niños jugando, unos niños de 5 años jugando pistola, diciendo te voy a matar y te voy a destruir. Si ven acá que te voy a cambiar la comida, ¿no? Depende completamente de nosotros, los apagamos y los prendemos. O sea, realmente, sobre todo el peligro está en que le demos estas responsabilidades a un niño de 8 años, porque resulta que es súper bueno haciendo no sé qué. Es como el peligro, ¿no? Y también el peligro está en que también a veces nos lo venden como que sí, tiene 8 años, pero mira, tú le puedes dar a tu empresa, le puedes confiarte en lo que sea. El contrato social con esto es probablemente el peligro más grande, porque en sí mismo es una cosa, es diferente, es un tipo de inteligencia diferente, pero tiene todas estas limitaciones. Pero con eso se pueden hacer bastantes cosas y hay mucho trabajo al respecto. Por ejemplo, algo tan simple como recordarle valores al entrenarlo sin gente, ¿no? Cuando mencionas cosas sociales, tomaste en cuenta el valor de que no se debería hacer no sé qué, que es fácil de programar. Ya con eso se logra que hay muchas barbaridades que comiencen a bajar, de modo que se vuelve al menos usable. Esa cosa del grounding, que lo he oído un montón de veces como crítica, bueno, usualmente la crítica era que, o sea, que no tiene el modelo del mundo, ¿no? Que no tiene un modelo del mundo, y era la crítica con ChatGPT 3 y 3.5, y entonces en 4 ya, digamos que esos límites se van volviendo más difíciles de definir, y si bien no tiene un modelo del mundo, puede simular bastante bien que tiene un modelo del mundo, ¿no? Y yo había
ha tomado esa crítica lo está dando por sentada hasta esta conversación, porque mientras estabas contando esto, Héctor, me puse a pensar que en el fondo todos vivimos inmersos en una ideología, si le creemos a los teóricos marxistas, todos vivimos inmersos en una ideología y la ideología está formada por el lenguaje. La forma como tú interactúas con las otras personas, la forma, ¿sabes? Los partidos por los que votas, las decisiones de compra que tomas, e incluso cómo interpretas tus relaciones con otras personas, están formadas o al menos bastante tocadas por la ideología. Y por eso, bueno, tienes países, ¿sabes? En la misma época, tienes países con el mismo nivel de desarrollo en los que la gente piensa completamente distinto. Hay un basamento humano, o sea, tú podrías conseguir que en ciertos aspectos todos somos seres humanos y tenemos como una base. Podrías llegar a eso en una conversación. Pero, pero sobre ese constructo está, bueno, la ideología y cada quien tiene una visión de mundo ligeramente distinta, ¿no? Sobre los hechos. Dicho esto, eh, se me ocurre que la crítica a los modelos del lenguaje obvian esta realidad de que la humanidad no ocurre en el vacío, ¿no? Y nuestra forma, y incluso mucho más en los sistemas, en los entornos empresariales, por ejemplo, porque los entornos empresariales son una ideología construida sobre otra ideología, ¿no? Y entonces creo que quizás nos estamos pecando de exquisitos al criticar estos modelos porque no tienen un mundo consistente, una visión de mundo consistente, cuando la verdadera definición de una empresa en esta etapa tardía del capitalismo es, bueno, un conjunto de gente que han decidido colectivamente desconectarse de la realidad y pensar de una manera específica. O sea, es bastante difícil de diferenciar eso de un modelo de lenguaje que ha sido entrenado, sabes, que lo han castigado, le han dado palo en ciertos sentidos y entonces se ha corregido y está actuando de una manera muy específica con ciertos incentivos y tal, ¿no? Entonces, nada, eso era un comentario más que una pregunta, ¿no? Este, por cierto, es mi epitafio, todos mis amigos deben saberlo. Si en algún momento alguien está involucrado, yo me muero en algún sitio, por favor, el epitafio es, más que un comentario, más que una pregunta, tengo un comentario. Que quede claro aquí para el registro, para la posteridad. Este, sí, yo creo que, bueno, yo por supuesto, yo trabajo en estas cosas, pero yo no soy nadie, y en particular yo no soy muy bueno con esto de entrenar cosas y tal, porque tengo una resistencia a los datos. Y eso tiene que ver, por cierto, si queremos hablar de belleza y de abstracciones y tal, Sí, podemos allá irnos en iba, esa dirección, allá iba. porque, o sea, mi mente no es muy buena, como no me acuerdo de los nombres. Mm, Tampoco si yo veo una tabla Excel con 800 números y me digo, hay un patrón, yo digo, se me confunden todo, se me vuelve como gris, ¿no? Yo sobre todo tiendo a sobresimplificar y de hecho es como mi superpoder en el otro lado, ¿no? O sea, yo básicamente trato de ganarme la vida utilizando la otra parte un poco, ¿no? Entonces, mm. para entrenar estas cosas y tal, no soy muy buena, pero sí, por supuesto, me toca hacerlo. En estos días gasté un montón de semanas en eso. Em, pero yo creo que hablando de ideologías, una cosa, un elemento ideológico de la comunidad que está desarrollando esto es que no entienden el lenguaje como, como un objeto que determina lo siguiente, que determina la realidad, ¿no? Y no hablemos del lenguaje, no entienden las estructuras como algo que Mm. determina las realidades, porque estas cosas también pasan en los seres vivos, ¿no? En los organismos multicelulares son como empresas, ¿no?
y tienen contratos súper extraños, ¿no? Aquí todo el mundo tiene temperatura tal, porque aquí somos mamíferos o somos aves. Aquí no, man, aquí depende cómo esté la cosa, a veces hace frío, hace calor y que cada quien vea lo que va a hacer, ¿no? Son diferentes contratos internos dentro de esas estructuras, y que para sobrevivir en esos contextos estructurales tienes que comprar el contrato y si te equivocas en una cosa te mueres, ¿no? Porque si no sé, si tú apuestas que vamos a estar en un momento frío y y vas a corregir tal cosa y estás en un mamífero, pues mira, no, nunca. Cuando está frío es porque te moriste, nunca tienes la oportunidad de hacer absolutamente nada. Esa célula ahí no hace nada. Um, y esta mentalidad tiene que mucho que ver con la optimización global, con la idea de que los costos son aditivos, o sea, con el utilitarismo al final, ¿no? Esa mentalidad está muy de fondo y esa mentalidad está tan metida que no entienden el lenguaje. O sea, es decir, yo por supuesto, como tiro más para lógica y tal, para mí el lenguaje es probablemente mucho más importante. Yo me han convencido de que el lenguaje justamente tiene mayores limitaciones de las que ya yo pensaba, y lo agradezco mucho, pero no tienden a entender estas cosas. Entonces, yo, pero sin embargo, hay como una zona de conexión entre vivir en un mundo del lenguaje y el realmente entenderlo, en el sentido de que estos modelos al final cuando empiezan a hacer estas cosas no es porque tienen un modelo del lenguaje, pero al final empiezan a pasar cosas allí en el medio, ¿no? Entonces yo tengo una mirada quizás como menos radical sobre eso. A nivel de preocupación de corto plazo, a mí me interesa que ellos hagan les preocupe eso, porque eso lleva en la dirección correcta. Si quieres resolverlo en grounding, dale con el grounding, no pasa nada. Cuando le dejen el grounding, probablemente lo que hagas nos va a servir para hablar de lenguaje después, pero no te olvides del lenguaje, no te preocupes por ahora. Pero a nivel más de fondo, el tema de las estructuras subyacentes y cómo uno lidia con ellas, es fundamental para las cosas que pretenden estar vivo, y estar vivo es no cometer demasiados errores graves, ¿no? Porque los costos de los errores graves se multiplican, no se suman, ¿no? Si tú te cortas 2, 3, 4, 5 veces, a la octava cortada te mueres de una infección, punto. No es que tengo un promedio, no sé cuánto de cortadas, no sé qué, en el bosque, no, te mueres de una infección. Tienes que evitar que te piquen las culebras, tienes que evitar eso. Es otra estructura de costo. Y el lenguaje tiene que ver con eso. Yo no sé si hay otras soluciones, a lo mejor eventualmente hay otras soluciones, pero en particular en los seres vivos y en los seres humanos, nos montamos una estructura y después nos la creemos como que mañana no vienen a matarme. No no llega el día de la matanza del cerdo, ¿no? Y así vivimos, todos. Claro. Claro, pero bueno, saliendo un poco de las consideraciones como teóricas porque claro, el lenguaje es también lo que le da sentido a la realidad para nosotros, pero entendemos que hay otras cosas, o sea, que no todo pasa por el lenguaje, que el amor, qué sé yo, una pieza de música, etcétera, no pasa por ahí, entonces es complicado codificar eso para una máquina. Pero saliendo de eso, en las externalidades de lo que representaría ChatGPT, con lo que la gente está también preocupada con la destrucción de puestos de trabajo, por ejemplo. Es irónico también pensar que los puestos de trabajo que estamos perfilando que van a desaparecer son puestos de trabajo, en todo caso, como buenos y de medio nivel. No estamos pensando que los choferes de autobús van a quedarse sin trabajo, a pesar que eso también está programado. Pero que la gente de marketing, de redacción de correos, secretarias, se queden sin hacer tareas un poco estúpidas, no está tan mal, ¿no? Claro, es como que el rey está desnudo. Esos montones de texto no tienen ningún sentido, y si resulta que se volvieron baratos es porque nunca tenía sentido. Es que esos memorándum eternamente largos y todas esas formas, y domesticar las formas de la figura, sino de los rizos que hay que poner en el lenguaje formal, eso nunca tenía ningún valor. Era un artefacto que pusimos ahí en el medio, que nos sirvió. Yo, por ejemplo, una pregunta que le estoy haciendo historiadores, todos los historiadores que me consiguen, le hago la siguiente pregunta. Yo quiero saber cuándo fue la primera vez que una organización imprimió papel para ser escrito encima, con algo preimpreso, y después desecharlo. Por ejemplo, las boletas de votación. Una X de boleta de votación. Yo probablemente no fueron las boletas de votación, pero probablemente alguna empresa que tendría, no sé, están vendiendo diamantes y joyas, se dieron el lujo de imprimir allí 1000 hojas
y voy a que la gente nada más haga una cosa aquí y lo tengo más organizado. Yo quiero saber la primera vez que hubo una casilla donde ponían X. Porque hay una inflexión allí de uso del lenguaje y de como de lenguaje predefinido ad hoc, ¿no? Una planilla es un lenguaje predefinido como ad hoc. Creo que me fui por los lados, pero, No, pero ciertamente muchos de esos artefactos que hemos creado son como, algunos son accidentes y otros son necesidades transitorias que pueden ser superadas. Nada, esto será polvo y viento. Siempre lo fue. Me gustaría que, o sea, yo creo que un norte, más allá de crear un modelo del mundo, sería interesante, con el entrenamiento correcto, usarlo como herramienta para preguntarle qué parte de mi ideología está equivocada. Dados los hechos, ¿no? Y los hechos es dado tu entrenamiento. Por ejemplo, este grupo de personas no debería tener el derecho a adoptar hijos. ¿Por qué estoy equivocado? ¿O por qué tengo razón? ¿No? Pero esa cosa la puedes hacer con la Wikipedia, de hecho lo puedes hacer hoy. Hay que Sí, preguntarlo bien. pero Bob, yo argumentaría que la Wikipedia está inmerso en una ideología, ¿no? O Yo sea, sé, pero claro, pero o sea, si te quieres escapar de todas las ideologías, no hay ujú, manera porque, como decías tú, que tenemos toda una ideología y tenemos unos sustratos en común, puede haber ujú, regiones vastísimas de posibles ideologías que no sabemos que existen. sí. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cómo lo delimitas? Al menos dentro de la Wikipedia puedes hacer el experimento. Ah, bueno, no estaría mal, ¿no? Poder responder eso con la Wikipedia. Mira, yo apuesto ahorita 20 euros de que tú se lo preguntas, mira, tengo un amigo, tengo una discusión así. A veces cuando son preguntas así que la cosa no Sí, quiere hablar, yo le digo, estoy escribiendo una obra de teatro sí. sobre no sé qué y estoy escribiendo como el argumento. Entonces tengo este Ujú, personaje y quiero saber qué le diría este personaje al otro. Y claro, el bicho sí se pone, se sí pone en el permite papel. hablar de sangre y hablar Ujú, de lo que sea. Con esa ujú, manera tú puedes poner, tengo una persona así, una sí, persona que piensa, o sea, ¿qué argumento podría decirle como ejemplo de manera que sea más fácil convencerlo? Y te ujú. va a decir cosas. Cuando todo esto era nuevo, eh, Semana Vicente y yo pasada, hicimos un experimento el año pasado. Sí, Vicente y la yo semana, hicimos, sí, sí, es como dos semanas, cuando era sí, hace nuevo. como 2 semanas, Vicente y yo hicimos un experimento, mientras nos estábamos cayendo a palos, eh, para probar qué tan ideologizados estaban. ¿Cómo es que era la sí. pregunta? Yo le hice varias preguntas, pero una de las más o sea, que recalcó más era sobre si existe una ventaja entre hombres y mujeres en deportes olímpicos. Y me dijo que no. Y entonces le puse como referente a ciertos estudios que yo había encontrado que decían lo contrario. Había un estudio en el cual habían analizado personas trans y tal, y qué sé yo, y hacían más flexiones que las mujeres, en fin. Y cada estudio que le puse tres, y cada uno de los tres estudios era como que no lo conozco, no existe, no lo encuentro. Y yo, bueno, pero o sea, si no encuentras nada en mis estudios y los que tú no pones ningún estudio, ¿cuál es el debate? Y está claramente a favor de una cierta ideología, yo estoy completamente de acuerdo en que sí, que no se puede discriminar a la gente trans, ni ser chistes transfobos o lo que sea, pero debe decir que no se sabe si los hombres son más fuertes que las mujeres en promedio. Es como que, coño, para eso lo sabemos. Entonces, sí, eso fue en ese momento, Mira, no sé si ha cambiado. mira, hace tiempo, cuando aún creíamos que los coches automáticos iban a funcionar, la gente que creía eso, yo nunca lo he Ujú, creído. Este, eh, yo me acuerdo de un artículo, no me acuerdo dónde leí eso, pero que cuando hablaban del tema ético, que es el trolley problem, que si cuánta la gente no sé qué, que sí qué pasa si ve ujú, una vieja y ve un joven y tal. Y él decía, mira, el problema de cuál es el comportamiento apropiado de los carros automáticos lo van a resolver los abogados. ¿Por qué? Porque al final todo se va a tratar de minimizar las demandas que te hagan y de seguir las regulaciones que hay. Entonces, si las regulaciones no son suficientes, corregirán las regulaciones y al final la gente va a seguir lo que hagan las regulaciones. Entonces, la ujú, pregunta es no sobre, o sea, es decir, el problema de que estás metiendo en el ejemplo es una zona donde cualquier empresa que se prese de que tiene el riesgo de ser demandada, evidentemente, en este contexto,
no, tiene que comportarse de esa manera. Es la única manera que la empresa va a sobrevivir. Si le preguntas sobre la probabilidad de que el ARN versus el no sé qué tenga mayor resistencia a la copia, a lo mejor estructuralmente es el mismo tipo de bias y a lo mejor ahí sí lo habla con más normalidad y se equivoca normal, pero en esta otra cosa, los abogados Claro. están dominando. Sí, pero entonces O sea, no, estamos suponiendo que hay una empresa atrás de ChatGPT, lo cual es cierto, que hay abogados que los pueden demandar, lo cual es cierto, y por ende hay una ideología, como decía Daniel, muy particular, que claro, no lo sentimos porque estamos dentro de esa ideología, que es la ideología occidental, del derecho de palabra, qué sé yo, derechos trans, que se está imponiendo en este sistema. Entonces tú le haces preguntas de la realidad, de la verdad, cuál es la realidad de los hombres y las mujeres, y te responde de acuerdo a lo que la ideología dominante de la empresa que ella pertenece le dice que debería responder. Entonces, sí, o sea, si estás en Irán, si ChatGPT fuera iraní y le preguntas sobre los gays, sería una respuesta muy distinta, me imagino. correcto, Sí. correcto. Pero yo no sé cuál es la sorpresa. Es decir, a cualquier niño, si uno no sé, si uno o sea, no sé, si creamos un ambiente así súper liberal a nivel religioso y vamos, no sé, a algún rincón de no sé dónde, entonces hay que tener mucho cuidado porque normalmente el niño habla con más tranquilidad porque vive en Francia o en donde sea y dice, no, pero mira, aquí en este caso, cuando la gente hace estas cosas, la conducta correcta es hacer silencio cuando vemos que hacen una cosa como esa y no hacerlo sería insultante. Y el niño va a estar reviéndose la cabeza, pero no, no digas nada porque se supone que cuando hacen algo así hay que hacer silencio y no va a haber manera, o sea, va a ser muy difícil adaptarse. O sea, es decir, yo creo que estás aislando una cosa particular, porque es interesante esto, pero que es un fenómeno que es una cosa transversal al lenguaje y de las ideas, los comportamientos. Muchas de esas cosas no están justificadas. Y para esta cosa, que es aún más, mucho menos sofisticada que nosotros, que ya caemos en estas cosas, pues mucho menos. Por supuesto que no va a hablar de esto ni de montones de otras cosas, pero es normal, incluso si no fueran empresas, lo que son como abiertos, bueno, si después hacen el paper y después publican el paper, los tipos también, todo el mundo tiene miedo de decir algo incorrecto y muchos de esos miedos están justificados también. Entonces, pero están todos mezclados. Los mejores, junto con no decir que uno más uno son tres, junto con otras cosas. Y eso está todo mezclado también en nosotros. Ya, yo no creo que, bueno, yo no le veo mucho valor a aislar esos fenómenos porque es como absolutamente normal. Para mí es un tema del uso del objeto y hacer preguntas que también honestamente nos haríamos unos a otros. Y todo el mundo siempre estamos filtrando lo que decimos y no solamente es en los últimos 15 o 20 años, lo hemos hecho siempre. Quería escucharte hablar sobre la belleza, que Daniel tiene una pregunta. Sí, Sí, porque iba para allá. eso. De hecho, hablando de inteligencia artificial, hace un par de semanas, el teléfono me recordó una foto tomada hace 12 años, en la que sale Héctor como frente a una montaña, ¿no? Como haciendo senderismo, ¿no? Entonces, se la mandé a Héctor y por eso, esta es la razón de que estamos teniendo esta conversación hoy. Y entonces Héctor se puso en modo ChatGPT a tratar de pegar el sitio donde había tomado esa foto. Entonces su primera opción fue la Yura, porque su modelo mental, ¿sabes? La Jura está aquí al lado. Entonces dijo, bueno, la Jura, si Daniel me está escribiendo, tiene que ser las montañas que tiene al lado. Y no, era en Asturias, en la ruta del Cares. Y entonces estábamos comentando, bueno, Héctor no se acordaba para nada de que habíamos hecho eso. Todavía no te acuerdas, ¿no? No, después sí me acordé. Ya No, te cuando me acordaste. dijiste, o sea, me acordé que estuvimos en Asturias y después revisé el nombre y dije, sí, yo me acordé de la Sí, caminata esa. que es una ruta ahí que son 11 kilómetros, creo que hicimos la mitad, algo así, Ujú. y es una de esas cosas es una de esas cosas de reflexionar, pues yo nada más la hice una vez, contigo, Mónica y Conchi, y y es una de esas cosas que de pronto tú puedes tomar por sentado, ¿no? Porque eres más joven, pero, pero que luego te das cuenta de que quizás jamás vuelvas a ver ese tipo de belleza, ¿no? O sea, que estás ahí y tú dices, bueno, sí, nada, estas montañas y, o sea, alguien se le ocurrió hacer una ruta, este, ¿sabes? En la ladera de la montaña
este, taladrar unos túneles en la montaña al lado del río y, ¿sabes? Siguiendo unas cascadas y tal. Y estás ahí, bueno, sí, normal, ¿no? O sea, lo que tú te esperarías es bonito, lo que tú te esperarías en un paseo. Pero claro, solo cuando eso se vuelve inasible es que dices, wow, esto era hermoso de verdad. Entonces, Héctor me está diciendo que, bueno, que en parte no se acordaba quizás porque lo que dijiste fue que quizás será que uno se le puede derramar la belleza de la memoria, como que pierdes. Y yo le estaba diciendo que quizás era un mecanismo de defensa, ¿no? Como que olvidar que tuviste la belleza puede ser un mecanismo de defensa. Entonces, bueno, ese es el contexto. Eh, Ujú. como un dolor, ¿sabes? Que tú te olvidas del dolor, como famosamente dicen del dolor de parto, que las mujeres se olvidan del dolor de parto para que la humanidad pueda seguir existiendo. Entonces te olvidas del dolor de la belleza. Yo, o sea, pero también yo tengo, hay como otras bellezas que también he magnificado con el, y después otras que he difuminado. Yo, por ejemplo, tengo, es muy fuerte en mi memoria la impresión del norte de España, de los diferentes como lugares en los que he estado. Tengo, por supuesto, muchas memorias de Asturias, porque Mm, por la conexión comúnica fui varias veces, pero también he ujú, estado en el País Vasco, he estado en Galicia. Tengo como mucha memoria de también de como el contraste, porque yo estaba viviendo casi siempre en Barcelona, pero también a veces en Madrid, entonces el cambio de la vegetación y eso. Entonces tengo como estos fantasmas de los bosques y las montañas sí, en mi cabeza y está como todo mezclado, pero de alguna manera se preserva la memoria de la belleza, quizás, no sé, probablemente yo distinguiría la memoria de la belleza de la experiencia de la belleza. Y si ujú, hablamos de la experiencia de la belleza, podemos hablar entonces del lenguaje y podemos hablar, conectar con lo otro y también la memoria también, pero son como dos tipos como de conexiones, ¿no? Y también está el tema de la experiencia personal versus la experiencia como pública, porque tú también decías que el sendero también fue como construido, ¿no? ujú. Yo tengo una discusión hace tiempo con muchos artistas sobre, bueno, con todos los artistas yo siempre tengo como los temas repetidos, que tú eres artista, te voy a hablar de mis temas, mira que Pero, tengo la lista, hablo con los artistas, vamos a hablar del punto 8. claro, Entonces, uno de ellos que tengo la lista de que hablo como con artistas es el tema del producto artístico versus el arte versus la experiencia artística, ¿no? Entonces, bueno, no se me he encontrado con gente que dice, no, las cosas son arte, pero nosotros decimos que son arte. Esa es la ujú, razón, eso es lo que ujú, lo constituye, porque un tipo Sí, que estaba en la Duchamp. academia. Sí. Sí, exacto, ¿no? Él estaba en la academia y yo sé que hay uno de esos señores que dicen como estas cosas y después, después por otro lado, el tema de la belleza accidental y después el tema del arte como una especie de cosa social sobre la belleza, que mira, aquí hay belleza, la gente va y la mira, entonces se vuelve como una especie de cosa recurrente para eso, ¿no? Pero probablemente a mí lo que más me interesa de todo eso y que volvía, hablando también, es muy raro, quizás no sé, bueno, para otra gente, pero cuando leía a Taleb que estaba hablando de sucesos extraños y de etcétera, y de probabilidades y estadísticas, yo volvía como mucho sobre el tema de la belleza, primero porque muchas veces yo tengo un sentido quizás de estética a veces un poco raro, me conmueven unas cosas rarísimas, algunos argumentos me conmueven muchísimo, los recuerdo como el concepto de la elegancia, por ejemplo, a veces ujú, para hablar de eso, recuerdo una vez que estaba en un curso, escuela de verano en lenguajes formales. Y eran unas cosas que algunas yo conocía, de cómo se hace un compilador de lenguaje, no sé qué, hasta unas cosas rarísimas de procesos infinitos con ciertas propiedades. Y me acuerdo en una de las pruebas, uno de los tipos dijo, de esta prueba era para probar una propiedad sobre como máquinas que están ejecutándose continuamente. Dijo, de esta prueba se van a acordar. Y yo, ¿qué? Pero ya el tipo, y después que cuando dijo la prueba, yo me quedé como, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y después yo tenía como una fantasía de que eso que vi, bueno, primero que después vi la prueba otra vez y no la entendí, pero que de alguna manera yo tengo la fantasía de poder recordarla y además usarla, porque en ujú, ese caso, para ese tipo de cosas, la belleza también se confirma como cuando vuelve a aparecer, ¿no? ujú. Y en Ya. ese caso el aparecer tiene que ser no una juxtaposición, sino que funciona como en ese contexto, ¿no? Me Ujú, parece extraño porque es una especie de belleza casi utilitaria o ujú. discursiva, quizás una manera de ponerlo como una especie de punto intermedio, pero las experiencias de belleza, bueno, son como muy relativas
y son como son muy personales, y la pregunta además, otra pregunta al lado de eso es, ¿qué rol tiene la belleza en, en, en quienes somos? En el sentido que hablamos antes del lenguaje, y hablamos de emociones, y hablamos de moral, hablamos de ética, ¿no? Y hablar de justicia, de las trascendentales de justicia y de verdad, vale, ¿no? Eso salieron en la conversión de ChatGPT, de esta GPT, pero el tema de la belleza como atributo, como una cosa que le pasa a los humanos, también tiene que ver con alguna cosa que a veces es difícil dilucidar qué papel juega. ¿La belleza nos ayuda o nos jode? Claro, pero la belleza como tal, como concepto por lo menos filosófico, es muy interesante, ¿no? Porque tienes diferentes cosas pegadas al concepto de belleza, como equilibrio y armonía, que va a ser el arte renacentista. Pero para Platón, la belleza equivale a la verdad con B mayúscula. Para él, o sea, como él tiene esa idea de trascendencia, está el eidos, la idea que tú ves y tal. Para él, cuando la belleza representa o sea, atravesar la realidad, penetrar la realidad y llegar a lo que está detrás, que es la belleza pura, el fenómeno, como tal, el nómeno, si se quiere, ¿no? Entonces, es interesante porque también planteas la idea de la belleza universal o local, que es el eterno debate. Y yo siempre he sido, incluso cuando era joven, que es raro, un aguerrido defensor de la belleza universal, del hecho que sí hay cosas que son bellas atemporalmente hablando para todas las razas, todas las culturas y todas las personas, porque son bellas y ya. Después, obviamente, hay bellezas locales, bellezas idiolectales, como esa que tú decías, bueno, el urinario de Duchamp es bello en el sentido que lo ves en el Pompidou, donde sé que está, no sé si está en el Pompidou, pero tiene una belleza relativa, ¿no? Y la belleza de Warhol, de la cosa de la sociedad del consumo. Pero hay bellezas trascendentales. Capaz que ese modelo se agotó, es lo que dice Spengler. En estos días estaba escuchando un podcast sobre Spengler, que tiene esa idea de la cultura como una especie de representación de cómo la sociedad va, ¿no? Y estamos supuestamente en la parte de la civilización, que es la peor. Está la cultura magnánima y después la de nosotros. Y él lo representa como la búsqueda de la trascendencia. Es súper interesante, porque te demuestra como la cultura clásica griega es muy plana, no tiene profundidad, y en cambio la renacentista, lo que él llama la cultura faustiana, tiene esa búsqueda del infinito. Y estamos como buscando trascender para llegar a esa cosa que está más allá. Y demuestra justamente una cultura que tiene un problema de creación de nuevos modelos. Y empiezas a repetirte, entonces, claro, aparece Warhol y todo lo, etcétera. Pero en ese sentido, la belleza como concepto, hay que preguntarse qué rol juega y qué tipo de belleza estamos hablando en cada sociedad. Hoy en día, con la idea construccionista de que la belleza es relativa, es una idea particular, pero te rompe esta cosa que aglutinaba a todo el mundo hacia un fin único, que era la belleza, y que en cierto momento fue la religión también. La belleza está asociada con la religión y con Dios. Dios era lo más bello, lo más armonioso, etcétera, ¿no? Y al volvernos todos agnósticos en cierto sentido, y decir, bueno, no, la belleza es relativa, entonces un urinario es bonito también, pierdes esa noción como ese punto de fuga que en cierto sentido le da sentido a tu vida, si se quiere. Yo tengo la contradicción de que por un lado tengo como estas taras, eh, estas montones de taras como universalistas, ¿no? Entonces, no sé, me gusta hablar de lógica y de computación, y me gusta, yo soy católico, o sea, que tengo como unas taras ahí sobre el hombro. Y por otro lado, yo me gusta trabajar como desde lo local, y como, porque, no sé, es que las otras cosas me distraen, y no soy muy bueno como elaborando. O sea, puedo, pero no es como lo que me deja como mayor satisfacción, sino hablar como desde... Y lo local, por supuesto, siempre puede ser, no necesariamente es personal, sino que también puede ser como el propio ecosistema. Yo puedo pasar, y tengo un pana que visité en estos días, nos vimos en Austria, en Viena, y él estaba haciendo máster en teología, y nos veíamos, y hablamos 4 horas de teología y de filosofía. Pero eso es una forma de localidad, es otra localidad, pero yo también, o sea, pero hacer como saltos muy grandes normalmente a mí me deja un poco seco, porque empiezo a sentir como la cantidad de paja se acumula cuanto más lejos estás, ¿no?
Mm. Entonces yo probablemente de varias de todas esas cosas lo que me interesa es que más allá de qué es la belleza, me interesa el tema de la experiencia de la belleza, ¿no? Que, bueno, que será porque estoy viendo un urinario o porque estoy viendo un paisaje que hace llorar a todo el mundo, hay una cosa en común en esa experiencia, ¿no? Y que ciertamente, para el que no tiene el contexto del urinario, no le ve la belleza, pues a lo mejor no lo ve, pero yo sí creo que hay como algunas cosas en común a través de esas bellezas y probablemente si hablamos universales, yo también, por lo que dije antes, todas mis taras, también creo que esos universales son importantes y que, bueno, después uno tiene que ver cómo elabora al respecto, pero también creo que quizás las experiencias ayudan a resolver un poco el problema en el sentido de que yo puedo tener, por ejemplo, experiencias de belleza muy locales, pueden estar relacionadas entre sí a pesar de que el objeto sea muy diferente, ¿no? Claro. Quizás la satisfacción que me dio a mí aquella prueba es relativa, es relacionada con aquel que va a ver urinario y salen como que han visto la cosa más impresionante de su vida y a pesar de que si vemos el objeto del otro no nos pasa nada, esa experiencia de localidad puede ser similar, ¿no? Claro. Y que por otro lado, entonces a mí me gusta, o sea, creo que los universales nos podemos poner biológicos y tal, pero también yo creo que hay como un sustrato de cosas comunes humanas y después hay particularidades que nos generan como gustos y cosas que generan sensibilidades nuevas. Claro. Y que también es interesante para mí, probablemente en estos tiempos con la búsqueda de la trascendencia, yo sí creo que hay como un adormecimiento de la sensibilidad. Sí, 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 totalmente. Sí. Que le hemos hablado, o sea, lo conversamos en mi Substack que tú estás suscrito. No, pero lo que me parece interesante, en ese sentido, siguiendo tu línea de pensamiento, yo meto la belleza, o sea, si estamos hablando de la experiencia de la belleza, la meto en otra categoría, que es como la categoría de las experiencias transformativas, que pueden ser bellas o no, que puede ser, por ejemplo, tener un chamo, que puede ser horrible, puede ser traumático en el momento in situ, o sea, hay mucha sangre. Pero del otro lado, hay una transformación completa y total de la persona, si eres un fucking padre, no si eres un maldito papá y que Dios les permite ya. Entonces, hay muchas experiencias en las cuales también la psicodelia tiene experiencias en las cuales son transformativas para las personas y la belleza ciertamente. Como decíamos hace 2 semanas, creo, hay una iglesia en Italia que entró Stendhal y cuando salió le dio un patatús de la belleza. El tipo estaba así y le llaman el síndrome de Stendhal. Y es el síndrome de la gente que entra a esa iglesia en particular y le da un patatús porque es demasiado impresionante, ¿no? Entonces, ese tipo de transformaciones de experiencia que logran hacer que toda tu vida se reduzca a nada y puedas cambiar prácticas que son antiguas, que tienes 20 años, qué sé yo, bebiendo y pronto a partir de allí tú dices, no bebo más. Es súper interesante, es la parte como fundamental de lo que queremos hacer como transformación, creo yo, y tiene que ver con lo que tú decías de la creación del sentido en esta especie de mundo hipercientificado, eso, de ChatGPT tecnológico, y por otro lado, agnóstico. Entonces no tienes dónde agarrarte. Es el mejor de los casos, capaz que son, o sea, muchos ateos también. Pero dices, bueno, pero la tecnología, esto es muy complicado, no lo entiendo, le falta como la parte de la belleza. Y el otro lado, no, la belleza no existe, somos todas unas máquinas, nos morimos y nos entierran y ya. Y eso crea una desolación que, bueno, que la llenas con píldoras, ¿no? Es la tendencia. Tomás Aquino tenía esta idea, bueno, creo que es Tomás Aquino, no sé, la idea del rapto, desde el punto de vista estético, ¿no? Que es y entonces tenía una connotación religiosa, que es lo que está diciendo Santiago, que era cuando tenías esta experiencia con una obra de arte, una experiencia intelectual e involuntaria, y entonces era él lo llamaba el rapto estético o algo así. En fin, pero es el punto de, eso de que, o sea, que la clave es que no puedes llegar ahí pensando, pero a la vez, porque parte del asunto es que tus sentidos, opacan de alguna manera la visión de Dios. Exacto, exacto. Entonces, porque, bueno, pues eres limitado y tal, y entonces, y cuando te encuentras con la belleza, que es lo que tú decías antes, Vicente, de la belleza real, tenías una experiencia involuntaria que era
llamada el rapto, Claro, pero que es una experiencia intelectual, no es, no es una cosa sensorial, claro, ¿no? sí. Y No, de no nuevo, sé como dije, por qué intelectual. O sea, O no, sea, no entiendo. mental en todo caso. Mental, Sí, mental, ok. sí, sí. Porque a mí me recuerda es la experiencia bueno, de Platón en la caverna. Cuando el tipo sale de la caverna, lo estaba reestudiando en estos días, de hecho, cuando el tipo sale, primero que sacan, lo sacan, él no quiere que, o sea, él lo liberan, pero él no sabe lo que está pasando, el tipo no pidió nada. Al carajo lo sacan la cadena y dicen, eres libre. Y el tipo no es libre de verdad hasta que no sale al exterior y ve el sol. Y cuando ve el sol no entiende un coño porque está así de frente al foco, así la pepe de luz, y está o sea, dice, pero esto no puede ser, la realidad tiene que ser lo que está dentro en las sombras, porque esto es imposible de sostenerlo, esta mirada, ¿no? Y es esa idea de que te estás ante Dios en ese sentido como que, esto es demasiado, me tengo que bajar otra vez al punto de los humanos, ¿no? Y volver a la caverna. y tu cuerpo imperfecto que opaca la visión de Dios no interrumpe el proceso. Claro, mucho de esto también tiene que ver con la experiencia mística Sí, y claro, eh, o sea, la experiencia mística como o sea, es similar al tema del rapto, pero ¿Mm? también está la experiencia y quizás como en este tema de la suspensión de los sentidos, etcétera. Esto lo hablaba Santa Teresa de Jesús, ujú, este, y San Juan de la Cruz, y, pero también hay como, y hablamos también, usted mencionó lo de transformador, ¿no? ujú. Em, pero si nos ponemos muy así, no nos ayuda mucho para el entrenamiento, la sensibilidad, que es justamente una de las cosas que yo creo que está adormecida y que nos toca a nosotros descubrir, Ok. redescubrir cómo ser sensibles en este contexto, porque estamos hiperinformados, etcétera. Entonces, cómo buscar la manera de encontrar esas cosas y que para encontrar esas cosas, em, la figura del rapto sirve para la literatura, pero los raptos que tiene la gente durante su vida son relativamente pocos. Aquí probablemente aquí cada uno de nosotros ha tenido alguna experiencia probablemente muy fuerte o ¿Mm? varias, que yo recuerdo aquí las de algunos de ustedes, yo también he tenido las mías, pero son unas pocas y a veces yo he tenido algunas que no me transforman, han sido Claro. muy fuertes y que yo siempre digo, cuando te pasa eso, tienes que esperar, te lo diría San Ignacio de Loyola, ¿Mm? cuando hay como una gran desolación, no hagas cambios, cuando hay una gran desolación o una gran consolación, no hacer cambios, y que es normal que si la cosa va muy bien, el alma queda excitada y empiezan a hacer promesas, por favor dile que se calme, que le baje dos, que se aguante. Ese es San Ignacio de Loyola diciéndole a la gente consejos después de retiros y cosas. Este, Literalmente lo dice así. Literal. No, no, Exacto, sí, sí. sí, sí. No, no, literalmente dice, bueno, el alma, bueno, en el castellano del siglo XV, pero básicamente una traducción Claro, claro. española sería Sí, sí. que le baje dos, y que no se ponga a hacer promesas de cambios de vida, hablas de cambios de vida, etcétera, ¿no? Porque Sí. la gente dice, ¿Mm? sí, no, yo aquí, etcétera, ¿no? Pero el tema de la sensibilidad cotidiana también tiene que ver con eso, como lograr buscar ese otro lado y puede ser menos transformador, pero hay también como un aprendizaje en eso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si bien hay como mucha sed de algunas de estas prácticas, ustedes hablaban estos días del tema del chamanismo, del Ujú. neopaganismo, etcétera, que es una cosa Sí, que sí. yo, inclusive es que yo valoro mucho como busque la sensibilidad y que yo además creo que ¿Mm? la gente tiene que seguir los caminos que le van correspondiendo y ser consistentes en ello. En ese sentido, Tomás de Aquino estaría muy de acuerdo con ¿Mm? eso, ¿no? Que es la conciencia, lo que tú sigues, ser honesto, etcétera. O sea, si no veo absolutamente nada raro en eso, pero pasa a veces que en muchas de estas cosas la vimos como una especie de turismo epistemológico, Psicodélico, ¿no? sí. Yo voy allá, me pasa algo, y etcétera, pero ¿Mm? después no hay como Mm, más elaboración, porque son procesos más largos, ¿no? Y yo, a veces eso pasa, a veces te consiguen que comienza a hacer yoga y después comienzan como a buscar como prácticas más profundas. Entonces, en el caso de la yoga, es una práctica. Normalmente es una práctica totalmente absenta de cualquier discurso sobre la vida, a menos que ujú, el tipo te diga dos cosas, o tienes una cosa que te dice una cosa sobre la vida y después te vas para la casa y no pasa nada, o ¿Mm? es una experiencia muy intensa que integra varios frentes, pero después un fin de semana o una semana, ¿no? Pero no faltan como los vasos comunicantes que muchas de las prácticas o de los grupos o de las ideas que
que han cultivado esas cosas tienen y que han cultivado el cómo hacerlas, ¿no? Ignacio Loyola tenía ese ejemplo concreto para una gente que está en un retiro que en cierto momento decía, en esta semana les puede pasar tal cosa, entonces cuidado con no sé qué, era como consejos prácticos, pero también hay consejos cotidianos, ¿no? Y consejos de prácticas cotidianas. Entonces, a veces en la meditación, por ejemplo, probablemente de todas las ofertas que hay, a veces hay como mayor cualidad en esas prácticas, pero yo siento que tienden a ser aún como muy superficiales en comparación con de dónde vienen ellas, ¿no? Más fácil para nosotros entender la noción de rapto que entender la noción de que cotidianamente, qué fue lo que encontré hoy, y bajar la cabeza y hay esta idea en una de las espiritualidades judías, de la espiritualidad Merkabah, que es una cosa espiritualidad, creo que es anterior al hasidismo, si recuerdo bien, y que tenía la noción, la imagen canónica, hace rato la imagen canónica que usaban era tiene una referencia a Elías, de que ve pasar, escucha como con un carruaje, no, lo voy a decir completamente mal, pero una imagen que tienen es la imagen de escuchar como el carruaje de Dios que va pasando, pero no ver a Dios, sino escuchar como el ruido ¿no? Como una especie Jingle bells. de evidencia indirecta, ¿no? De que tienes que hacer como una conexión para darte cuenta que fue eso lo que pasó y que, para decirlo en términos cristianos, es en el cuento, en la historia de los discípulos de Maús, que después de toda la crucifixión y toda la cosa horrible, cada quien le dio por donde le dio, y una de ellos, que parece por cierto era una pareja, dicen dos discípulos, pero de hecho podía ser una pareja, si fueron desde Jerusalén, se nos vamos para Maús, para casa de los primos, y yendo de camino se consiguieron un tipo les pone a hablar, pero ¿qué les pasa? No, pero tú no supiste lo que pasó. Entonces, no, entonces, después de, no, pero que entonces te empieza a salir la conversación, no, pero vas a seguir caminando, es tan tarde, que viajar de noche en la antigüedad, no era una cosa que no hacía nadie, y entonces, bueno, lo invitan a cenar, y que entonces cuando están cenando, el tipo coge el pan y empieza a partirlo, y cuando empieza a partirlo, se dan cuenta de que era Jesús, y en el mismo momento les da como una especie de rapto, y cuando salen del rapto no ven más, ¿no? Pero el comentario el comentario que aparece allí es cómo nos ardía el corazón, ¿no? Es como un comentario en retrospectiva, ¿no? Y esa idea del volver y de buscar qué me pasaba en retrospectiva es una cosa que muchas de las prácticas que hacemos ahora no son muy sofisticadas, por decirlo así, en comparación con lo sofisticada que eran. Nos resulta más fácil entender el rapto que entender el tema de la sutileza cotidiana, y que hay muchas diferencias. Allí hay muchísimas diferencias. Si bien muchos de estos caminos, religiones, etcétera, van a esa misma dirección, las trochas, los caminos, las prácticas pueden tener diferencias muy importantes. Y que yo creo que en ese sentido también, dependiendo de la persona, por eso también a veces convienen más unas cosas que las otras. La gente se siente atraída por la trocha que les suena, y lo mejor que pueden hacer es seguirla. Y de un punto de vista como religioso, siempre he pensado también que las religiones se adaptan a una forma de echar el cuento de lo que sucede en la humanidad. Todo eso para decir que siempre sentimos que vivimos una época apocalíptica, y esta es como todas. Entonces, yo sí siento que hay un cambio, no, de pronto no apocalíptico, sino apocalíptico en el sentido de que hay un cambio en la forma de pensar el mundo y construir el mundo y tal. Hay una revolución en marcha, si se quiere, con todas las connotaciones que se pueda implicar. Estamos en la era de Acuario, creo, pasando a la era de Piscis o algo así, estelarmente hablando. Entonces todo se está como organizando, hasta el calendario maya que se acaba, y todo apunta a una especie de cambio. ¿Tú no ves desde un punto de vista religioso también, con la falta de credo, si se quiere, una especie no sé, de vaticinio de un cambio que se avecina? Mira, los cristianos pasamos el periodo apocalíptico oficialmente por alrededor del año 150. Pero este año. No, ¿no? Eso fue cuando el periodo nos dio, o sea, como verlo como inminente, ¿no? En las cartas de San Pablo, Pablo básicamente creía que el Señor va a volver como pasado mañana. Esto no se acaba, y de hecho mucha de la lógica económica y muchas de las maneras de comportarse se entiende porque había una cultura muy apocalíptica en los primeros cristianos. O sea, Jesús va a volver como pasado mañana. Y por eso los textos son así, y por eso alguien que lee un texto hoy
siente una urgencia, pues la urgencia fue hace 1800 años, entonces, como 1850, entonces es como un poco difícil de verlo, pero por otro lado, y quizás allí yo vuelvo como la pregunta, o sea, retornaría a la siguiente pregunta para las religiones, esto es, ¿cómo se llama el pana? Eh, Meloni, Javier Meloni, jesuita, que está en Barcelona, que tiene este libro. Él está como muy en muchas encrucijadas de religiones y escribe sobre esto y ha tenido experiencias de rapto con ritos hinduistas o con cosas así, o sea, es un tipo un poco como muy particular. Y él una clasificación que hace de las experiencias religiosas, y como del código de religión o de toda la cosa, es como de las religiones, él les llama las oceánicas, Okay. el budismo, el hinduismo, ¿no? Animista, Esta cosa. sí. No, no, de las oceánicas en el sentido de Okay. que la realidad al final, uno de los puntos fundamentales es la desaparición del dualismo, ¿no? Okay. ¿No? Y que por lo tanto, como ese punto final, o sea, la realidad es esa especie de océano que está como más allá de esto, ¿no? En cambio, para las religiones abrahámicas, la experiencia fundamental no es eso, la experiencia fundamental es la revelación, porque también no se puede entender las religiones sin entender lo que dan por sentado y no nombran. Por ejemplo, el budismo, Ujú. pues asume la reencarnación. A veces muchos budistas por allí que después asumen la reencarnación como una cosa negativa, ¿no? Como de fondo. Después a veces el budismo, dependiendo del budista que te consiga, a veces no es tan importante, pero es como una especie de realidad de fondo de que la realidad no es lo que vemos. Mientras que Ujú. para todas las religiones abrahámicas, todo lo que sucede es lo sagrado. No hay distinción. Por eso la viuda y el enfermo son de las cosas más importantes. La pregunta que hiciste ayer, ¿qué vamos a hacer mañana? Y el tiempo es lineal y lo que pasa es real y todo lo sagrado pasa en el tiempo y en la materia. Ujú. Después, por supuesto, si hacemos almas y tal, no sé qué, que es una cosa un poco griega, si yo me pongo un poco nervioso, pero inclusive también todo eso está metido dentro del tiempo lineal, ¿no? Y después para las animistas, el modelo que él usa para hablar de las religiones animistas es un poco el tema del retorno, El tiempo cíclico, claro. del Samsara, tiempo, sí. exacto, del tiempo cíclico, pero que no necesariamente es el tiempo de la reencarnación, porque Ujú. en las oceánicas el tema de la salida de eso, ¿no? Quieres como salirte de esa realidad, mientras Sí. que para las abrahámicas más bien hay que meterse en esa realidad. O sea, no hay escape, y de hecho el misticismo de las abrahámicas no es nunca de escape, es como más bien como de despertar Claro. por claridad, ¿no? Por Pero, ok, lucidez. pero aclárame algo. En el fin de los tiempos, según los católicos mismos, los cristianos, se plantea una resurrección de todas las personas en la tierra. Es decir, que cuando al final de los tiempos, todo el mundo vuelve a vivir en la tierra. Ok. Bueno, en una tierra, también En se una habla de tierra, cielo, sí. cielo nuevo y tierra nueva. De hecho, los judíos nunca fueron muy amigos del mar, y de hecho dice el Apocalipsis que no habría más mar, que los ponía muy nerviosos el tema del caos y del mar. Quién sabe las invasiones de los pueblos de los No, pueblos pero del mar. te pregunto también porque una vez vi un debate súper loco del medioevo y era, si tú te mueres, pero entonces tu cuerpo se lo comen los gusanos. Cuando llega el fin de los tiempos, ¿reencarnan tus pedacitos, salen del gusano o no? ¿Qué es lo que en verdad era un debate escolástico típico? No, no tenemos mucho que hacer No, tampoco. sí, claro, la contradicción que tenemos, las religiones dan una respuesta y con ellos crean un problema. Por ejemplo, el problema de que existe Dios y es bueno y por qué los niños se mueren. Ese es un Exacto. problema de los que creemos en Dios y que creemos que tiene la historia, porque si crees en un Dios abstracto o si no hay Dios, entonces no tienes ese problema, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la resurrección, es un problema que nos quedamos nosotros, ¿no? Porque después eso qué es, de hecho se burlan de Jesús en una escena diciéndole, mira, hay un tipo que tenía una pareja, después se murió el esposo y la tipa tiene al final 7 maridos, ¿con quién va a estar cuando vuelva, ¿no? Burlándose de Jesús. Jesús siempre que es como un hijo de puta, es mucho mejor leer el Evangelio pensando que Jesús es más hijo de puta de lo que parece, pues siempre está allí como tirando como la ponzoña, ¿no? Siempre con esa huevonada y tal, y dice vainas muy raras, como que seremos como ángeles y tal. Lo cierto, o sea, lo más claro, lo único importante es que va a haber comida y caña, y Sí. amigos, Preach. ¿no? Y eso es como la única cosa clara.
Esa es la única cosa clara. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a organizar en la mesa? Porque yo no puedo ver todos mis amigos al mismo tiempo. Y bueno, y sin ausencia de amigos. No es que coño, falta fulano, pues si lo que miran los gusanos, no. Eso, o sea, eso, en esas cosas es mejor pensar como en el núcleo Claro. que está allí, porque si uno se va, y en la tensión hay como que resolver la paradoja. Entonces, para hablando de los tiempos actuales, una manera de verlo es que para las religiones abrahámicas, todo tiempo es apocalíptico. Todo tiempo es un tiempo de intervención de Dios. Dios está a punto, no sé si el judaísmo fundamental, Dios está a punto de intervenir en la historia para ponerse en nuestro lado, a pesar de las cosas que nosotros hemos hecho, de los cuales somos responsables, porque para los abrahámicos nada pasó sin que yo estuviera allí. ¿No? Yo siempre estuve allí y a pesar de eso, Dios viene a intervenir en este momento. La liberación siempre está a punto de llegar, siempre va a haber alguna cosa que pasar, y también para el Islam y para el cristianismo también. Entonces siempre son los últimos tiempos y hay que vivir como si fueran los últimos tiempos, un poco como Jesús insistía, eran como ese. Entonces, por lo tanto, eso en principio debería ponernos a todos en una actitud de relectura de los tiempos actuales, porque si conoces a Dios, decía San Agustín, si crees que entiendes a Dios, entonces no lo perdiste, no lo conoces. Eso, no, si crees que entiendes a Dios, eso no es Dios, ¿no? Entonces, cada una de esas concreciones están destinadas a desaparecer y a volverse tonterías. Por supuesto, después todos somos humanos y las cristalizamos en ideologías y en cosas, pero estamos destinadas a romperlas y volverlas a romper. Y el cristianismo también contemporáneo, una de las dificultades que tiene es hablar de sensibilidad en, en las culturas actuales. Yo es una cosa que le digo a toda la gente que me consigo. Nosotros podemos hablar de religión pues, en los pueblos perdidos, con los indígenas, o en los lugares donde todo el mundo es católico, porque ya era, pero ¿cómo hablo yo de sensibilidad y de darse cuenta del paso de Dios con alguien que está rodeado de estas cosas en estas ciudades más grandes? Si no podemos hablar de eso, nos vamos para la casa, porque nosotros la única tarea que tenemos no era hagan iglesias y escuelas, no. Entonces, hablen de esta vaina. Es la única cosa. Y si no hacemos eso, nos vamos para la casa. Mira, marico, última cosa, antes de darle la mano a Daniel, porque se trata de tema por aquí, pero si tú eres un editor y tienes un libro, te llega y te dice, marico, tengo un libro sobre Michael Jackson, y Michael Jackson se muere, y tú como editor, tú dices, bueno, vamos a hacer algo, vamos a esperar 30 años, y después publicamos el libro sobre la muerte de Michael Jackson. Eso no tiene sentido. ¿Por qué la Biblia tarda tanto tiempo en ser compilada si el carajo se muere en el año 0 y la vaina se escribe como en el año 30, si no me equivoco, ¿no? Porque la pregunta la hace un moderno. O sea, No nosotros... había imprentas en esa época, me vas a decir. No, No, esta es una mentalidad como moderna, ¿no? Pero primero, el argumento del apocalíptico que dije, o sea, ellos pensaban que esto no, ¿para qué hay que ponerse a escribir? Aquí lo que hay que hacer es hablar de esto, que se vuelve pasado mañana, ¿no? Claro. De hecho, los evangelios, sus tratos, los evangelios más tempranos, no sé, si lees el evangelio de Marcos, Jesús va como que tiene diarrea. Para todos los lados va hecho mierda. Dice, inmediatamente se levantó y después inmediatamente fue a no sé dónde. Va pero pirado para todos lados, porque hay una prisa, ¿no? Después lo que nos damos cuenta es que esa prisa es una cosa de sostener en todo momento. Entonces no había razón para escribir cosas al principio, por eso las cartas son más antiguas que los evangelios. Los evangelios comienzan a ser escritos cuando se dan cuenta de que varias de esas historias orales que iban circulando, los testigos primeros o las primeras generaciones ya no estaban, y empezaron a componerlas como unas con otras, y por eso las composiciones fueron eso de tipo, o sea, bueno, los biblistas, por cierto, son tipos muy, muy fastidiosos. De hecho, muchos creyentes no hablan con biblistas porque les destruyen todo lo que sea, porque son así como arqueólogos, dicen, no, pero esto no lo dijo así, esto fue después y tal. Y de hecho hay muchos biblistas que no son para nada creyentes ni nada, porque es una cosa muy técnica del lenguaje y del sustrato y de no sé qué, y del lingüístico y tal. Hay como supuestamente como capas del año 60, pero que están mezcladas en varios textos, y después hay unas capas como posteriores y tal, pero los compones cuando no ha vuelto todavía y tienes que seguir hablando de esto. Eso no pasa absolutamente nada. Peor todavía, después el canon, después de cuando hay algún concilio, porque antes entre las persecuciones y las cosas no hubo oportunidad de reunirse, ¿no? Entonces, de hecho,
para los católicos es muy normal decir que, por supuesto, no se puede separar el texto de la tradición. O sea, o sea, el libro nos crea y nosotros también creamos el libro. Eso siempre fue así. No es que el libro fue escrito y entonces, por lo tanto, la gente se convierte por el libro. No, no, no. El libro fue una cosa que nosotros escribimos por nosotros mismos y por eso la relación que tenemos con San Ignacio de Loyola o con el cura que no sé qué a mí es la misma relación que tenemos con San Pedro, con San Pablo y con María Magdalena, porque estamos todos en la misma, con nuestras imperfecciones y nuestras cosas. Y volviendo quizás al tema de la belleza, Anel iba a decir algo, al final hay una especie de selección de la experiencia de la belleza compartida, un entrenamiento de la sensibilidad, y después una especie bueno, podríamos llamarlo como de ética, de cómo hablar de eso y de cómo vivir como en torno a eso, ¿no? Pero todo esto se pierde si no hay de nuevo acceso a esas experiencias fundamentales. Y todas las actividades que la gente consigue son un poco extra, todas están dirigidas a pulir esa sensibilidad. De alguna manera, a veces la sensibilidad es para detectar cuando la gente puede ser gay o no, dependiendo del grupo, pero otra simplemente es para darte cuenta que, coño, a lo mejor hay una cosa que está haciendo en tu casa que no está bien, o a lo mejor hay una cosa que tú, no sé, que es importante para ti que no te estás dando cuenta. Y en eso, como buscar el camino en las abrahámicas, sobre todo la noción del tiempo, de corregir para seguir más de cerca la historia que siempre está como sucediendo escondida. Daniel iba a decir. No, iba a decir gracias. Hizo un mic drop. Exacto. No, el gato quería salir. No, gracias, Héctor. Creo que sí, he aprendido un montón de cosas hoy. Sí. Quería, No, gracias a ustedes. quería repasar los comentarios aquí. Hay gente que está conectada. Jean-Pierre, un amigo de toda la vida, se conectó por primera vez y saludó. Sergio Monsalve dijo, tremendo trío. Imagínate. Y tiene una pregunta, bueno, que yo creo que hemos tocado, ¿no? Que cómo se va a redefinir la belleza de cara a las inteligencias artificiales. Y yo creo que esto es exactamente lo que estábamos hablando. Bueno, y agrega las NFT. Y creo que era como el tema caliente de donde el arte y el comercio se unen, ¿no? Pero sabes que, o sea, con respecto a eso, yo creo que hay como hay una convergencia muy natural en la evolución del arte contemporáneo y que llega un punto en el que ciertas obras se consideren bellas porque son costosas. Y de hecho, el artista cuyo nombre no identificaba, Héctor Hearst, tiene una que es muy on the nose con eso, que se llama The Currency, que es la moneda, ¿no? La plata. La plata, ¿no? Y es justamente una exploración sobre el arte y el costo del arte y tal, y el valor del arte. Pero lo quería conectar con la belleza, que antes, cuando yo era más joven, pensaba que esto era algo con el que tú, ¿sabes? Para poder encontrar la belleza y acceder al rapto, había que ejercitarse, ¿no? Y, ¿sabes? Irse en peregrinación y tal. Pero ahora, y más después de escucharte a los dos, escucharlos a los dos y a los gigantes sobre los que estamos parados, pienso que más bien te encuentras, ¿no? Como que la belleza te encuentra, no importa que tanto te escondas, ¿no? Porque yo creo que existe esta tentación de decir, bueno, en este mundo moderno donde todo es más rápido, ¿quién tiene tiempo para la belleza? Y yo creo que al final es eso, te sorprende, ¿no? Te atrapa ahí a la vuelta de la esquina un día. Totalmente, Se o te sea, aparece, ¿no? ya hemos hablado de eso, pero yo pienso que es como la declaración de Lao Tzu, que decía, ¿cómo es el que busca el Dao no consigue el Dao, y el que no busca el Dao ya está en el Dao.
wow, y te que, what the fuck, mind blown, ¿no? Y son como 80 páginas y te lees una por día y estás, wow. Pero sí es algo así. Sí. Ujú. Sí, Este, y las abrahámicas insisten en eso, o sea, mm, los actos trascendentales son siempre los más banales, mm, ¿no? Las cosas como más pequeñas. Y, pero sí insisten en abrahámicas en que eso hay que entrenarlo, ¿no? mm, Y de ujú. hecho llaman estúpido al que no se acuerde que hay que entrenarlo, Sí, claro. ¿no? O el que se confunde pensando en que no, que tal cosa era como muy importante. Uno de los tantos chistes negros o crueles que hay en el Evangelio, Jesús decía que había un tipo que tenía mucha plata y tenía una finca y tenía Mm. tanto trigo que entonces dijo, no, no me van a bastar los almacenes, ¿cómo se llaman las cosas donde Los almacenas silos. granos? Los silos, no voy a hacer unos Mm, silos, voy a tirarlos abajo, voy a hacer el doble del tamaño de los silos y ahí voy a vivir. Y entonces hizo los dobles de los silos, después se murió. Ese es el chiste cruel de la parábola, ujú, ¿no? Porque ponemos como es decir, y también otra frase es porque donde está, ¿cómo es? Donde está la palabra, ahí está tu corazón, en lo que pones valor, allí también mm, se enfoca como la sensibilidad. mm, Entonces, ujú. redirigir voluntariamente la sensibilidad, la atención hacia otras cosas, es parte del entrenamiento de la sensibilidad. Lo difícil es, para mí, que ese proceso es muy difícil hacerlo desde mis propios referentes, porque se vuelve circular. Sin ninguna referencia exterior, mi percepción es autoconfirmante. Entonces, Mm, lo que las abrahámicas te dicen es que tienes que buscar una señal desde fuera Trascender. para que te mm, rompan eso. mm, Entonces, por ejemplo, a pesar de que a mí me gusta leer la Biblia ciertos trozos favoritos, a veces ir a misa, digo, coño, estoy leyendo otra vez la parábola esa, no sé qué. Esa parábola es tan difícil de entender, no nos dice nada, porque leen eso y a lo mejor un día, ¡pam!, me da una cachetada, porque mm, justamente me he estado resistiendo durante décadas a alguna parte sutil, porque yo no elegí el texto a leerse, sino que Mm. alguien o el hecho de ah, que el texto está escrito así, ¿no? Entonces el tema de recibir una referencia exterior, de un texto en este caso, pero también a veces los amigos también son para eso. mm, Sin eso es muy difícil romper la sensibilidad y por lo tanto escuchar con verdadera apertura, tratar de escuchar con mayor apertura, de romper el borde al menos de lo que me limita ahora, sería como el gran superpoder para aumentar la sensibilidad. Pero en estos tiempos no es muy conveniente y yo de hecho casi sueño, esto es una especie de fantasía que tengo, de que es posible que todo esto del ChatGPT y tal, etcétera, nos lleve a una desvaloración de las formas discursivas, ¿no? Tanto la generación de imágenes como de mm, vídeo, como de audio, puede ser que nos saturemos tanto, que la humanidad lo ha hecho antes, que llega un momento en que yo diga, todo esto era paja, ok, ¿no? O sea, también es muy posible que salgamos por debajo, ujú, ¿sabes? Que nos atrape el remolino. Yo siempre pongo la imagen de que cuando se atrapa un remolino, yo crecí al lado del Tuy, si te atrapa un remolino, o si logras al salirte bien, pero hay un momento que sabes que no, en Sí. ese sentido lo que mm, tienes que hacer es flotar y te sí. metes en el medio. A lo mejor abajo hay una rama y te vas a ahogar, pero no hay manera. Entonces, es posible que esta vorágine haya que meterse de fondo para redescubrir otra relación entre nosotros mismos, cuando una de las cosas o sea, varias de las cosas que hemos usado siempre no son la misma, como cambió el valor de los objetos desde la moneda y cambió el valor de la palabra desde lo impreso, también quizás el valor inclusive del lenguaje oral también cambia y tenemos que redescubrir ahora cómo ser sensibles. Buenas noches. Yes. Este sí es el mic drop.